A primera vista, podrías pensar que estás contemplando una simple representación del infierno. Pero mientras más observas este fresco en la Cappella Bolognini de la Basílica de San Petronio en Bolonia, más te das cuenta de que Giovanni da Modena no pintó simplemente el horror. Pintó una ventana al alma medieval, un universo donde cada detalle susurra secretos sobre la fe, el miedo y la imaginación de una época turbulenta. Estamos ante el infierno, creado entre 1410 y 1415 por Giovanni di Pietro Fallopi, conocido como Giovanni da Modena. Y esta obra no es solo una de las representaciones más terroríficamente hermosas del infierno jamás pintadas. Es una llave que nos abre las puertas a uno de los momentos más fascinantes de la historia del arte europeo. Pero comencemos por el principio. ¿Quién era este Giovanni da Modena? ¿Y cómo llegó a crear semejante visión apocalíptica? Giovanni da Modena fue comisionado para pintar una de las capillas en la Basílica di San Petronio por Bartolomeo Bolognini. Bolognini murió en julio de 1411, dando instrucciones para la decoración de la capilla en su testamento. El testamento de Bolognini fue redactado en 1408, precisamente cuando el nombre de Giovanni aparece por primera vez en los registros. Imagina por un momento la situación: un rico comerciante boloñés, consciente de su mortalidad, decide asegurar su salvación eterna, encargando una capilla que sirva tanto como su lugar de descanso eterno, como advertencia para los vivos. Giovanni comenzó a trabajar en la capilla en algún momento después de la muerte de Bolognini a principios del siglo XV. Pero Giovanni no trabajaba en el vacío. El infierno de Giovanni toma inspiración directa de la Divina Comedia de Dante, representando escenas y figuras en el infierno tal como Dante las describió. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. A principios del siglo XV, la obra de Dante no era solo literatura, era profecía, era advertencia, era el mapa más detallado del más allá que la cristiandad había conocido jamás. El fresco sirve como una advertencia medieval de la justicia divina, representando pecadores retorciéndose en agonía mientras demonios monstruosos ejecutan sus castigos eternos. En el corazón absoluto de esta visión apocalíptica, se alza una figura que desafía toda descripción. En el centro de la composición se yergue un Satán masivo de piel azul, una figura grotesca con ojos amarillos brillantes y un torso casi mecánico, parecido a una armadura. Devora un alma humana, mientras otras cuelgan indefensas de su agarre. Pero aquí viene el detalle más perturbador de todos. En un detalle inquietante extraído directamente del texto de Dante, expele a los condenados desde abajo, una inversión de la creación misma, simbolizando la perdición eterna. Giovanni no solo leyó a Dante, lo entendió visceralmente. Sabía que el infierno de Dante no era solo castigo, era anticreación, el reverso exacto del orden divino. Lo que hace esta representación verdaderamente excepcional es cómo Giovanni tradujo el concepto dantesco del contrapaso al lenguaje visual. Almas desnudas son azotadas, quemadas y desmembradas por demonios espectrales, algunos con alas de murciélago, otros con colas reptilianas, y algunos escalofrantemente humanoides. Cada castigo retorcido refleja el concepto de contrapaso de Dante, la idea de que los pecadores sufren de maneras que reflejan o se burlan de sus transgresiones terrenales. Observa detenidamente las rocas dentadas que crean un paisaje estéril, separando a los prisioneros en secciones. Cada zona del infierno tiene su propia geografía del tormento, su propia lógica del sufrimiento. Aquí es donde la maestría técnica de Giovanni se revela en toda su dimensión. Giovanni, debido a su interacción con artistas extranjeros, pintó en el estilo gótico internacional, que se caracteriza por figuras suaves y elegantes y a menudo se asocia con ambientes de cortes reales. ¿Puedes imaginar la paradoja? Un artista entrenado en la elegancia cortesana, aplicando esa misma técnica refinada para crear la visión más brutal y visceral del infierno. Lo que hace que el infierno sea tan impactante es su energía cruda y brutalidad. A diferencia de las visiones más refinadas y calculadas del infierno vistas en obras renacentistas posteriores, el fresco de Modena es visceral, grotesco y abrumador, una pesadilla medieval pintada con intensidad implacable. Pero Giovanni no se conformó con pintar solo el horror.
La estructura del fresco hace eco de la creencia cristiana medieval sobre el caos infernal. Se desarrolla el juicio final. Cristo, sentado en gloria radiante, juzga las almas de los muertos, mientras los elegidos, vestidos en pasteles suaves, se sientan en filas ordenadas, contemplando a los condenados con serenidad indiferente. Este contraste no es accidental. Este contraste marcado intensifica el horror de la escena infernal, enfatizando el destino que espera a aquellos que se alejan de la ley divina. Giovanni entendía que el verdadero poder del miedo no venía solo del castigo, sino de la proximidad de la salvación perdida. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de esta obra. Giovanni representa al profeta islámico Mahoma en el infierno, desnudo y siendo torturado por demonios en el pozo de los herejes. Los terroristas planeaban destruir la iglesia porque una de las capillas presenta un fresco del siglo XV, pintado por Giovanni da Modena y basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que representa a Mahoma en el octavo círculo del infierno, en una sección reservada para cismáticos religiosos, siendo torturado y devorado por demonios. Esta representación, fiel al texto de Dante, ha convertido a este fresco en algo más que arte. Es un documento histórico que ha trascendido los siglos. En 2002, 5 hombres fueron arrestados bajo sospecha de planear volar la basílica. Los hombres supuestamente estaban conectados con Al-Qaeda. Nuevamente en 2006, los planes de terroristas islamistas para destruir la basílica fueron frustrados por la policía italiana. No podemos hablar de esta obra sin mencionar la técnica que la hizo posible. El fresco, esa técnica antigua donde los pigmentos se aplican sobre yeso húmedo, permitió que cada demonio, cada alma atormentada, cada detalle del tormento se fusionara literalmente con los muros de la capilla. Giovanni no pintó sobre la pared, pintó en la pared, convirtiendo la arquitectura sagrada en el mismo infierno que representaba. Su narración es corposa y vivaz, con particulares caprichosos y de oscuridad nórdica. A veces abunda en particulares realistas o macabros. Giovanni da Modena no creó solo una obra de arte. Creó un universo completo donde cada detalle susurra historias de fe, terror y redención. Hoy, más de 600 años después, este fresco sigue siendo una de las representaciones más poderosas del infierno jamás creadas. No solo porque captura el horror con precisión técnica implacable, sino porque logra algo mucho más profundo, nos hace enfrentar nuestros propios miedos más primitivos sobre la justicia, el castigo y la eternidad. La controversia que rodea este fresco debido a algunas de sus representaciones refleja la controversia que existía para Dante cuando escribió su Divina Comedia. Las representaciones extrabíblicas del cielo y el infierno siempre causarán controversia, sin importar cuán justas o artísticas sean las intenciones. En este fresco de Giovanni da Modena, no solo vemos el infierno, vemos el alma de una época que creía tan profundamente en el más allá que fue capaz de pintarlo con una intensidad que sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirarlo de frente. Y quizás, en esa mirada que nos devuelve desde las profundidades del abismo medieval, encontramos algo que no esperábamos nosotros mismos. El infierno de Giovanni da Modena permanece en la Cappella Bolognini de la Basílica di San Petronio en Bolonia, donde continúa desafiando, perturbando e inspirando a visitantes de todo el mundo, un testimonio imperecedero del poder del arte para capturar lo inefable y hacerlo eternamente presente.